Hola, yo soy Alfredo Darjan Sardain, director de Finca Perseverancia y presidente de la Asociación de Criadores de Razas Puras de Chiapas. AgroMX presenta Crónicas del Campo. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias al equipo de AgroMX por invitarme a este lugar a platicar, ¿no? ¿Cómo es mi acercamiento al campo? Pues bueno, desde nacimiento, ¿no? Porque yo nazco en Tuxtla Gutiérrez, soy totalmente chiapaneco, aunque mi familia arriba venía de otros lados. Mi papá toma el negocio del ganado cuando tiene 19 años, que entra a trabajar con mi abuelo Enrique. Mi abuelo, incluso antes de conocer a mi mamá, ¿no? Él empieza a trabajar con mi abuelo Enrique Sardain. En ese momento el negocio fuerte de mi abuelo era el café, entonces ahí ya viene parte del campo en lo que respecta a mí, digamos, ese legado que viene de campo. Mi papá empieza a los 19 años como socio de la primera estructura de la finca, que eran alrededor de 12 socios que emprenden en Finca Perseverancia, ¿no? A través del tiempo se van quedando como socios nada más mi abuelo Enrique y mi padre, ¿no? Así se fue constituyendo Perseverancia desde 1959. Yo nazco en el 75, ¿no? Entonces, a mí ya me toca una etapa en la que mi padre ya estaba muy consolidado en el negocio ganadero en específico, en la crianza de cebú. Perseverancia pues trae toda una historia realmente muy interesante, muy orgullosamente chiapaneca la historia. O sea, tenemos en Perseverancia una finca que fue pionera en la crianza de ganado cebú en México. No fuimos los primeros en tener cebú, pero sí tenemos el primer registro entre la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Perseverancia es la primera en ganar campeonatos nacionales por todo el país, en exportar a muchas partes del mundo. Y bueno, y a mí me toca nacer en ese entorno, ¿no? O sea, en esa época de Perseverancia, la verdad, y me toca crecer en ese apogeo, digamos, y con todo ese prestigio que trabajó mi padre junto a mi abuelo a través de mucha historia, ¿no? Cuando yo llego a trabajar en la finca, yo me preparé primero, hice mis estudios en el TEC de Monterrey, primero Campus Chiapas, luego Campus Monterrey, y terminé estudios de posgrado en Ciudad de México, en el Campus Santa Fe, también el TEC de Monterrey. Y es una etapa pues bien interesante porque ahí es una duda, ¿no? Si regresas al campo, primero a Chiapas, y además regresar al campo. Entonces, hablando de mí en lo personal, eso fue pues un proceso difícil, ¿no? Tienes muchas oportunidades fuera, en campos, en medios que tal vez pueden ser más cómodos o más prósperos, en lugares que tienen mucho más ventajas geográficas, tal vez. Y eso, más comodidad, ¿no? Y tomé la decisión de venir a respaldar a mi padre en el año 2003, después de haber estado trabajando en Walmart de México, en el corporativo, precisamente en comercialización de alimentos, y decido venir a secundar a mi padre, a ayudarlo, por voluntad mía. Él me decía, tú síguela, ya abre brecha, esto aquí está, esto yo lo veo. Sin embargo, yo sí vi la necesidad de venir a tomar también control de eso, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande, Finca Perseverancia, en la que uno está expuesto a muchísimas cosas, ¿no? Y es una propiedad que, como mencionaba, trae mucha marca, mucho prestigio, pero todo viene acompañado también de mucha responsabilidad, muchos empleos, muchas familias que dependen de ahí directa e indirectamente. Hay que tener los pies muy sobre la tierra, dedicarse solo a eso, la verdad. Es un trabajo que es para estar especializado ahí y de tiempo completo. Aquí no hay horarios, no hay, ¿no? Si hay papá, las vacas siguen pariendo, aunque sea domingo, sea de festivo. Las vacas no respetan de eso. Y al final es campo. Y algo en lo que
yo diferencio mucho a Perseverancia es que también es pionera en un enfoque más empresarial, más enfocada a los recursos humanos. En Perseverancia tenemos dado de alta a los trabajadores ante el Seguro Social y todo se maneja de una manera muy formal de siempre, ¿no? Y la contabilidad que se maneja, la estructura, son cosas realmente formales y es lo que nos ha dado pues ir caminando con pasos firmes y nos dedicamos hasta el día de hoy únicamente a la ganadería cebú, específicamente Brahman, ganado Indo-Brasil, pero hemos empezado con una diversificación reciente. Es importante mencionar que se nos ha reconocido por muchas cosas y es bueno cacarearlo a nivel estatal y que la gente de Chiapas lo vea como algo suyo, porque son cosas tan importantes como el registro 1, pero Perseverancia ha sido líder en registros de ganado cebú. Desde el primer premio que dieron de los primeros en registrar 100 animales, lo tuvo Perseverancia. 200, 500, 1000, 2000. Tenemos todas esas placas históricas en el rancho. Hay toda la evidencia de eso. Y lo más interesante, se llegó al de 20,000 animales registrados. En todos estos, como número 1, primeros en llegar a esos números de registros de cebú. Mucha gente se confunde el número de cabezas. No, es el número de animales registrados ante el cebú. Y apenas hace 2 años llegamos a la cifra de 25,000 animales registrados en nuestra historia, ¿no? Con un reto, después que tengo que mencionar, de haber superado una adversidad tremenda en 2020, ¿no? En 2020 fuimos víctimas de la inseguridad que se sufría en esos años en el estado. A mi padre pues le costó la vida, ¿no? Parte de eso que se vivía en esos tiempos, ¿no? A eso se exponen todos los ganaderos y esta actividad es una realidad. Aunque las cosas cambiaron este sexenio y mejoraron para mucho en el tema de seguridad, el campo siempre es el campo y siempre se está expuesto a este tipo de cosas, ¿no? Y es algo que se debe valorar. Perseverancia ha hecho honor a su nombre, a la resiliencia, a partir del año 2020, que todo el escenario pasó. Que con todo lo que pasó, todo lo que venía anterior, pues eran en otros ambientes, en otros tiempos, en otras cosas, ¿no? A partir de 2020, realmente era para tirar la toalla, ¿no? Era para decir, híjole, nos dedicamos a otra cosa, ponemos esto en venta, hacemos otras cosas, nos vamos de aquí, ¿no? Sin embargo, hubo la valentía, hubo la perseverancia y hoy en día creo que vamos por el camino correcto, a no solo recuperar lo que algún día se hizo, sino que lograr hacer una empresa diversificada, ¿no? Hemos empezado a hacer alianzas estratégicas que antes no se hacían, antes hacemos todo solo. Bueno, son tiempos modernos en que se necesitan hacer alianzas, se necesita asociarse con gente especializada en otros temas. Hoy en día hemos emprendido en cría de búfalos, metiendo un tema hasta ecológico, porque los búfalos traen todo un concepto de diversidad, de biodiversidad, de manejo correcto de pasturas, otros temas que son distintos a la ganadería convencional, ¿no? Hemos emprendido también en plantaciones de piñas recientemente, en alianza con grupos importantes de producción, con una mira a la exportación. Y vamos con mucha sencillez, con pasos pequeños. No tenemos los grandes capitales, pero sabemos hacer alianzas y trabajando solo en lo que sabemos hacer, que es ahora lo agropecuario, ¿no? Ya pasar de lo pecuario a lo agropecuario. En lo personal, pues he tomado experiencias también. Fui parte de ustedes en el pasado, ¿no? Con Venus fuimos compañeros muchos años. Me tocó ver la fundación de Revista Cebú Mexicano. Estuvimos también con el buen Erwin Iturbe avanzando. Y fue una etapa en la que yo aprendí muchísimo también, ¿no? Me ha enriquecido mucho involucrarme en actividades así, en la que te mantienes actualizado de lo que sucede en todo el mundo agropecuario.
Diferentes tiempos de romper paradigmas, ¿no? Paradigmas en sistemas de producción que han cambiado, se han modernizado. Tiempos de tratar de hacer más con menos. Y no es fácil que la gente tiene una cultura de trabajo ya muy arraigada y hacer que cambien sus patrones de trabajo, sus formas, es bien complicado. Ahí está el arte. Hay grandes retos que saber superar, ¿no? Sobre todo en poder tener liderazgo con la gente para que entiendan cuáles son los caminos correctos a seguir y que tenemos que cambiar, ¿no? O sea, ahora sí que lo único constante es el cambio y hay que seguir con perseverancia, pero sobre nuevas ideas que nos hagan pues, salir adelante, ¿no? Y vienen los parteaguas, ¿no? Lo que nos pasó en 2020, híjole, nos hizo pues, reaccionar y voltear a ver. En sus tiempos, en sus inicios, pues se fue muy valiente los que iniciaron con la inversión de perseverancia. ¿Cómo pensaron, no? En ese momento vamos a invertir, vamos a dedicarle todo lo nuestro ahí, ¿no? En el caso de mi padre, toda su vida, ¿no? Que se la dedicó totalmente a eso, no se dedicó a otra cosa. Fue gente muy aventada, muy valiente, y se lograron las cosas, se avanzó, se creció. Llega el tropiezo de 2020, viene la fatalidad de 2020, y entonces es tiempo de replantear. Y entonces ya no me corresponde en lo personal y a las nuevas generaciones, pues cómo le vamos a entrar, cómo vamos a ser valientes, ¿no? Para empujar esto adelante, mantener el legado, hacerlo crecer, ¿no? Buscar nuevas formas. Es realmente, fíjate que te quiero platicar algo de qué bueno que me acordé. El nombre de Finca Perseverancia, pues es una marca, ¿no? Que se ha hecho a través de historia, de muchos hechos históricos. Lo que te comentaba, los 25,000 registros, la Jiba de Oro, fue la primera Jiba de Oro por registrar por 50 años consecutivos, según México, la primera a nivel nacional. Y muchas cosas más, récord en exportación a Asia. Y hay tantas cosas que mostrarles en el rancho. El rancho es un museo. Y lo más padre es que llegas y sigue trabajando ese museo. O sea, no es el museo con aire acondicionado y los cuadros y todo bonito y así, no. Ahí está la oficina, estamos vendiendo toros, ahí estamos mandando las vacunas y todo, mientras estás viendo la historia. Es una experiencia. Entras al comedor, hay un libro de firma de las visitas desde 1959, donde hay gobernadores, empresarios, artistas que han pasado siendo visitas de perseverancia. Igual es una cocina normal donde tú no ves nada, digamos, ahorita empresarial. Es nuestra casa, ¿no? Y ahora que estuve en Texas hace poco, siempre tuve la curiosidad de conocer el King Ranch. Obviamente no me comparo con nada de eso, ¿no? O sea, King Ranch es el rancho más grande de Estados Unidos, 300,000 hectáreas. Tienen la historia de que ahí se descubrió, o sea, ahí ellos hicieron el ganado Santa Gertrudis, ellos hicieron el caballo cuarto de milla, y a escala de King Ranch, digamos que Perseverancia es algo, pues, quiero decir, similar a su escala, ¿no? Me llamó mucho la atención que ya King Ranch es pura historia, ¿no? Vimos bien poquito ganado, no vimos un solo vaquero. Vimos un rancho enorme, ya más agrícola, ¿no? Que tiene petróleo ahí. Y una empresa muy grande que vende la marca del King Ranch, ¿no? Que porque eso sí tiene una marca muy reconocida y una tienda de souvenirs que vende a lo bestia. Pero sinceramente no vi muchas cosas que Perseverancia en su humildad sí tiene, ¿no? Todavía un rancho trabajando con eso, con ganado, no nos ha salvado el petróleo, ¿no? Ojalá. O otra cosa. Muchas cosas como que todavía las vives en la finca. Si tú vas, vives esa experiencia, ¿no? Tú todavía te puedes subir un caballo, dar una vuelta, te atendemos muy bien al cliente, ¿no? Se hicieron famosos los chilaquiles de la finca y nada de eso lo vendemos, ¿no? A lo que voy es un punto bien interesante en Chiapas al que hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Estuvo a punto de caer en 2020, ¿no? Hay que valorarlo y sí salir de los temas donde competimos. La verdad, los creadores en Chiapas no competimos, nos necesitamos todos. Actualmente presido la Asociación de Creadores de Razas Puras y lo que hay ahorita es una demanda hacia lo que podamos producir que
que lo difícil es producirlo. O sea, todavía sigue siendo muy costoso por nuestras pocas escalas a nivel en general, por nuestra falta de uniformidad, de sistemas de sanidad, de ciencia, de falta de laboratorios. Pero la demanda está esperándonos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, a ser eficientes y producir a costos que nos permitan subsistir, ¿no? Porque hoy en día producimos mucho, tenemos la demanda, pero el costo de producir esto por todas las cosas que hay alrededor, incluyendo la inseguridad, es muy difícil que sea negocio y que se mantengan los negocios. Mi papá fue presidente de Razas Puras en el 97, también le tocó hacer una nacional de CEU. A mí siempre me llamó el hijo, algún día quiero ser presidente creador, la verdad sí. Mi papá no, me decía no, de ahí, por ahí no, me dejaba llegar hasta mesas directivas y ya mejor me mandaba por otras cosas, ¿no? Porque él no le gustaba la política, él no era político, ¿no? Entonces él era muy operativo, muy de la finca, pero siempre tenía yo el gusanito de aportar y de poder ser parte de ayudar a todo el grupo de amigos, porque Creadores de Chiapas en realidad somos un grupo de amigos, o sea, podemos competir a veces, podemos tener puntos de vista distintos y todo, pero al final estamos en una misma misión y muy interesante porque es una vocación que hay en Chiapas, la crianza de ganado de registro. Así como Perseverancia tiene estos números que dije algunos, hay varias ganaderías miembros de Creadores de Chiapas que tienen números internacionalmente reconocidos, vigentes, actuales, que vale la pena impulsar y que vale la pena hacer sinergias con ellos. Es bien interesante que en Chiapas tengamos un grupo de gente de campo emprendedora, y eso así defino yo a los socios de la Asociación de Creadores de Razas Puras de Chiapas. Y es hacer sinergia de equipo con las demás organizaciones, por ejemplo, con la Unión Ganadera, que hoy preside Carlos Mar, que también ha sido muy afín a Creadores de Chiapas. Para empezar, es mi primo, ¿no? Y lo quiero mucho a Carlos. Y tenemos un secretario del campo, creador de razas puras también, ¿no? Que trae toda esta visión. Es un muy buen momento. Hay una muy buena camaradería ahí y que hay que saber aprovechar. La función de creadores es hacer la genética, mejorar la genética, en eso somos expertos, y Chiapas es un estado ganadero, ¿no? Nuestro producto de genética pues, se traduce en mejores producciones comerciales de carne y de leche, que al final son alimentos y que es lo que hoy el mundo demanda. Entonces es una misión muy bonita la que tenemos como ganadero. Fue ejemplo a nivel nacional, por ahí habrá alguna, creo que en Tabasco hay una que es joven, ¿no? Con comparación de Creadores de Chiapas, que va trabajando muy bien también. Pero sí te puedo decir que Creadores de Chiapas fue una iniciativa ejemplar de los chiapanecos. Porque el ganado se tiene, como las plantas y como los seres vivos, la genética se tiene que ir mejorando. Lo bueno con bueno da bueno. Y cada vez la alimentación pues, requiere, somos más, la población va creciendo, la demanda crece, y cada vez, como mencioné hace rato, hay que saber producir más con menos, porque también ya no es tan fácil hacerse de terrenos para producir lo que sea. Los terrenos hoy en día, las tierras son carísimas donde sea. Entonces, tú tienes que saber producir con menos tierras y en condiciones más difíciles, más alimentos. Y entonces, la genética juega un papel importante, porque bueno con bueno da bueno, ¿no? Lo estoy explicando a nivel muy básico, pero no es lo mismo un animal que no le metes genética, no te va a producir los mismos kilos o el mismo rendimiento que un animal que ya ha sido seleccionado a través de generaciones porque produce más carne, porque las hembras dan más leche y se va haciendo se va creciendo la producción. Por eso es tan vital siempre tener el mejoramiento genético para no solo sostener la producción, sino más bien aumentarla a menores costos. Y hay que saber medir, hay que aprender a medir todo, ¿no? Tenemos que salir de muchos estereotipos que hay hoy en día de la pista de calificación. Es precioso, la pista de calificación es muy padre, tú ves los campeones y todo, pero uno no debe de perder el enfoque de los resultados en el campo, ¿no? Entonces siempre hay que tener bien definidos los parámetros de producción para, en base a datos y no solo a vista,
ir mejorando los hatos ganaderos. En Perseverancia somos pioneros en el Brahman en México. Somos los que creímos en el Brahman, ¿no? Ya había brahmanistas, pero son contaditos los que apostaron desde inicio a los volúmenes en el Brahman, que vieron venir eso y que tuvieron la visión, ¿no? El ejemplo fue que fuimos los primeros en registrar un cebú en México. ¿Y qué fue? Fue Brahman, ¿no? Fue una hembra que se llamaba Campanita, raza Brahman. Viene nuestro toro, iniciamos con un Hutchins que era descendiente directo del toro que hizo el Brahman en Texas, el primer toro Brahman. Bueno, tuvimos un hijo directo de él que se llamaba JDH Kerr de Manso, y de ahí viene la línea. Él era papá de la mamá del Álamo. El Álamo se exporta a Texas, a los Estados Unidos, se vuelve famosísimo, se manda material del Álamo a todo el mundo. Álamo de Perseverancia, ya ha nacido en Perseverancia. Viene Guapinol, también famosísimo, y abrimos el mercado del Brahman. O sea, ahí se formaron todas las siguientes ganaderías de Brahman en México, y se formaron muchas en Centroamérica, porque exportamos mucho Brahman a Centroamérica, incluso a Estados Unidos. El material de Álamo se fue a todos lados. El Brahman se fue imponiendo sobre todas las otras razas. Antes llegó un momento que había más Indo-Brasil que Brahman y otras razas, ¿no? Pero el Brahman se fue imponiendo, ¿por qué? Volviendo a la pregunta, por su rapidez en producir, por su eficiencia, por su precocidad. El Brahman, desde que nace un becerro vivo que va y busca la teta de la mamá y camina y no lo tienen que cargar. Y empieza a crecer muy rápido. Y un Brahman a los entre 15 y 18 meses ya tiene un peso importante, ¿no? Ya casi llega a los 400 kilos, y ya es un torete que, en el caso de los novillos, ya te produjo carne muy rápido a puro pasto. Eso es lo más importante, ¿no? Con la rusticidad del cebú. El Brahman es una raza que hicieron los americanos. Mejoraron unas razas que ya existían en Brasil, en la India. Le metieron por ahí un piquete de europeo, de una raza ahí rara que ya no existe. Y ellos con mucha ciencia hacen el Brahman. Y la verdad que es lo que hoy más ha funcionado. En México, de todo el cebú, me atrevo a decir que yo creo que más de un 90% es Brahman. Ahora tiene sus variedades rojo, ¿no? Que todavía se da el gusto el Brahman de seleccionar por color. Viene por ahí una cosa rara del Brahman negro. Y es la raza que se ha acoplado a los potreros en México, y al tipo de ranchos en México. Porque mucha gente dice, por ejemplo, el Nelor, ¿no? Que en Brasil todo es Nelor, es al revés. Allá lo equivalente del Brahman, allá es el Nelor. Pero el Nelor pues te pide ranchos mucho más grandes, extensiones más grandes, diferente tipo de manejo de personal, y entonces eso no prosperó acá. Es un ganadazo, es un súper ganado, pero no le gana al Brahman por eso. El Indo-Brasil no le gana al Brahman porque es más tardío en su crecimiento, ¿no? Ganadazo también el Indo-Brasil, y todos los cebús y todos los que llevan cruce de cebú. No quiero hacer menos al ganado europeo, no para nada, pero hoy en día el futuro es la mezcla con ganado cebú. La fortaleza es eso, el ganado cebuino, es eso, es la rusticidad, ¿no? Viene de la India, es un ganado muy resiliente, ahí sí, te aguanta todo. Y entonces el ganado europeo es muy productivo, tal vez produce mucho más carne y más leche que un cebú en sus condiciones ambientales. ¿Qué pasa? Que con el calentamiento global que se vive hoy en día y con el crecimiento de las poblaciones, cada vez hay menos tierras privilegiadas para ese ganado europeo. Entonces, por eso se ha ido, ahí es donde el cebú ha ganado terreno. Entonces, el cebú, digamos que es el ganado del futuro. Y fue, un emprendimiento que vino de la finca. O sea, nosotros iniciamos con cebú desde el inicio, ¿no? O sea, y con el Brahman, ¿no? Fuimos de los pioneros con el Brahman, con el Indo-Brasil, y siempre hemos promovido la crianza de ganado pastoreo, que esa es otra, ¿no? Es una ganadería ecológica. A veces se habla de que el ganadero contamina y que no. La ganadería en pastoreo no. La ganadería en pastoreo necesita árboles, el ganado necesita sombra, y necesitas tú mismo, o sea, aparte de tu sistema, es mantener ecológicamente bien tu rancho. Si no lo haces así, no vas a ser tan eficiente con tu producción. Y es importante no enfrascarse tanto en lo técnico, ¿no? Sí es bueno, pero creo que los ranchos hoy en día se deben de capacitar mucho
en lo administrativo, en los sistemas, en los softwares, en el uso de softwares, en los drones, en ese tipo de tecnologías, en los cercos eléctricos, ¿no? Un rancho involucra tantas cosas, o sea, uno, así decimos, es todólogo. Bueno, hay que ser un todólogo especializado en cada una de esas tipos de cosas, ponerle mucha atención, ni enfrascarse tanto en el tema técnico veterinario, como tampoco meterse tanto en lo administrativo, ¿no? Que te quita tanto tiempo, lo fiscal, híjole, o sea, ahí está el arte, ¿no? Y cómo, además, sobre todo, tienes que ser un psicólogo, y algunos decimos psiquiatra, con la gente, ¿no? Con la gente del rancho, y con la gente en general, que te capten lo que realmente es el trabajo del ganadero, ¿no? Que el medio incluso, o sea, los no ganaderos, cómo perciban lo que en realidad es la ganadería, ¿no? Es bien diferente cómo el ganadero se percibe a sí mismo, a cómo lo perciben los proveedores, cómo lo percibe la familia, cómo lo percibe la esposa, ¿no? Y cómo lo perciben los que dan los créditos, ¿no? Eso es un distinto ganadero ahí, ¿no? Entonces, es bien importante dar a conocer al público lo que es en realidad la actividad del ganadero, por el ganadero, ¿no? Porque hay mucho también, sí, mucho ganadero que es una actividad secundaria a la ganadería, se dedican a otras cosas, y es tan apasionante el mundo ganadero que hay gente que se mete a jugar con su dinero en la ganadería, ¿no? Está muy bien, muy respetable, está perfecto, yo los admiro, pero sí hay que ubicar siempre al que solo hace ganadería y estudiarlo y ver cómo es realmente su vida. Eso es una muy buena pregunta que me has hecho, y bueno, expresé lo que yo vivo desde mi perspectiva, ¿no? Me encanta mi trabajo, me encanta ver un becerro en la mañana, ver las vacas, o sea, siento que muy difícilmente cambiaría mi vida cuando lo pudiera hacer, o sea, teniendo la profesión que tengo, teniendo las oportunidades y todo. Me apasiona muchísimo, le tengo mucho amor a esta actividad. Mi vida, ¿cómo es? Y qué bueno que me haces esta pregunta, porque mucha gente, como todos, se hacen sus novelas y sus historias y sus chismes. Y mi papá inicia, pues, cuando de 19 años, conoce a mi mamá, que era pues la hija de mi abuelo Enrique Sardain. Y se dicen muchas tonteras, pero mi padre empieza trabajando con mi abuelo como un hijo de él, o sea, y él se hace socio desde un inicio, es socio de la finca. Él va creciendo, se va quedando ahí a vivir, conoce a mi mamá, se casan y pues tienen 3 hijos. Yo soy el en medio, ¿no? Y es el que me tocó pues ver la parte de la finca. Mi hermana, pues circunstancias de su vida, ella vive en Estados Unidos, ¿no? Mi hermano tampoco está aquí en Chiapas. Y pues yo crezco con esto que mencioné al principio, ¿no? En el crecimiento de mi papá en este negocio. Mi abuelo Enrique era un gran emprendedor en el tema del café y del comercio y de bienes raíces. Ahí los negocios no fueron bien, ¿no? Ahí se fueron cayendo por distintas circunstancias. El tipo de comercio de café que él hacía, pues muchas empresas en ese tiempo quebraron. Él apostó mucho en eso. Entonces, al final la finca cargó con muchas cosas y se ha mantenido gracias al trabajo que entregó mi papá ahí por muchísimos años, ¿no? Ahora sí que él murió en la raya de la ganadería, ¿no? Él entregó todo por perseverancia y hoy en día, de los negocios que mi abuelo emprendió en su tiempo, ¿no? El único que mantiene la sociedad, como eran esas sociedades de mi abuelo, es Finca Perseverancia, ¿no? Entonces, mucho eso, Alfredo Darllans Morel, pues, tuvo todo que ver, ¿no? A la constitución que se tiene hoy en día. Yo siempre digo muy orgulloso que trabajamos con nuestros propios, es autosustentable la finca desde hace más de 30 años o más, ¿no? Perseverancia rara vez pide un crédito, porque es muy difícil conseguir los créditos siendo nada más ganaderos. Y se mantiene con sus propios recursos a lo que puede, ¿no?
sí hace falta y es un reto ver cómo poder crecer, ¿no? Porque sí jala para mantener el legado, ¿no? Entregando uno todo ahí. Pero ¿cómo poder hacer para en una empresa de este tipo, de solo ganadería, de solo ganaderos, poder lograr un crecimiento, poder lograr volver a invertir en cosas grandes y salir más adelante, ¿no? Y que el día de mañana pues haya otra perseverancia, ¿no? 2 o 3, ¿no? En el estado, ¿no? O haya en otros lugares del país, ¿no? Habrá que, viene para las próximas generaciones buenos retos, ¿no? Cómo poder mantener una producción así en la modernidad, cuando ya el personal, ese es otro tema largo, ya no quiere vivir en el rancho, ya tiene muchas comodidades en la ciudad, ya tiene una moto que lo lleva de volada al ejido y se escapa del rancho, y se valoran cosas artificiales que pues, los medios le llegan, ¿no? Hay todo un trabajo que hacer en la cultura de la población para que esta población vuelva a querer al campo, ¿no? Y regrese al campo. En años y en sexenios como este que estamos viviendo, donde la seguridad regresó a nuestro medio, donde hay certeza, pues sí dan ganas de, vamos a preparar a las siguientes generaciones a esto, ¿no? Que se capaciten, que estudien y que puedan tomar esto, ¿no? Porque sí, cuando llega un sexenio como el anterior, que fue fatal, que yo tenía que ir al rancho a veces como delincuente en un taxi escondido, como si yo fuera el delincuente, ¿no? No, o sea, uno piensa en irse para otro lado, ¿no? Y en mandar a las siguientes generaciones a otros lugares y otros medios. Pero hay esperanza en lo que viene ocurriendo de 2 años para acá, ¿no? Y de 2 años para acá, pues sí, ya uno vuelve a pensar en vamos, porque lo que viene son las generaciones. Tu pregunta es, ¿cómo vamos a hacer las sucesiones? ¿Cómo los jóvenes se enamoren del campo y le dediquen? O sea, el campo no se maneja a control remoto, el campo tiene que haber un involucramiento total, ¿no? Y tienes que tener la vocación de poder estar, híjole, ¿qué te hablo? 2 días sin luz, con un norte ahí, batallando con la gente que no te hace caso, batallando para pagar la raya, etcétera, etcétera, todo lo que se vive en el campo, ¿no? Los mosquitos, el calor, la lejanía, los riesgos que se tienen, ¿no? Entonces hay que ser muy valiente para entrarle, pero lo que nos da la certeza de seguir con esto es la seguridad, ¿no? Y pues es por ahí, ¿no? Desde la gente que quiere, no desde los patrones, hablemos desde la gente que quiere pedir una chamba en el campo, esa gente que está estudiando, los veterinarios, los técnicos, tienen que aplicarse más, las universidades tienen que hacer más vinculación con lo práctico, más, ¿no? Salir de la firma de convenios y eso y aterrizarlo a la realidad. Nos hacen falta gente, no digamos científica, técnica, realmente aplicada, ¿no? Veterinarios que no se quedan nada más con una cosita y hasta ahí, no, que te resuelvan temas de embriones, que te resuelvan temas de reproducción, que te preñen a las vacas. Hay un campo ahí de trabajo impresionante, que yo digo, lo están desperdiciando, los chavos se nos están yendo, perdón, pero a cuidar chuchos y gatos porque les es más negocio en la ciudad. Está bien, está muy respetable, pero en la ganadería nos falta gente que nos preñe las vacas, nos falta gente que llegue a capacitar a los vaqueros a que sepan inseminar, que congele semen, que dé el servicio del nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Hoy en día son 2, 3, o sea, veterinarios que prueben la fertilidad de los toros, pero que los tengamos acá, en Chiapas, ¿no? A veces tenemos que traer, no te imaginas, hacemos maravillas para traer técnicos que realmente te garanticen las cosas. Creo que ahí está la base para crecer muchísimo en Chiapas. Algo bien difícil y bien duro del ganadero y de la gente del campo es que, y que muy pocos planean, es la jubilación. Aquí uno nunca se jubila, ¿no? O sea, aquí es bien importante poner el focus en cómo va a ser ese momento, ¿no? Planear ese momento, poder hacer bien, diseñar un sistema en el que que el trabajo ya no dependa de la operación de uno y poderlo llevar a cabo, ¿no? Con la sucesión hacia las nuevas generaciones, pero no también con personal y con un sistema que pueda jalar
o que uno se pueda pues retirar dignamente, ¿no? Como en otros trabajos, o sea, en otros empleos. Híjole, tienen la jubilación o tienen la pensión, o tienen, nada de eso existe en el rancho, ¿no? Es difícil retirarse de una actividad como la ganadería porque es vida, ¿no? Yo admiro muchísimo cuando llegan clientes, señores grandes, de la tercera edad más allá, y que llegan a comprar un torete de 18 meses y están emocionados de las crías que les va a dar. Y uno los ve y dice, ay, caray, o sea, ellos están futureando a la edad que tienen, ¿no? Increíble. O compran lotes de hembras o agarran y invierten en su rancho y lo desmontan y se gastan un dineral y le meten tractor y están todavía pensando en el lote que le van a meter. Yo admiro eso, pero eso quiere decir que este trabajo en parte no es dinero, es vida, es un modo de vida. La riqueza del ganadero hay un dicho, ¿no?, que dice que el ganadero vive pobre y muere rico, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto que estoy diciendo. La riqueza está en la forma de vida que uno tiene ahí. Sí, hemos pensado en otras razas, claro. De hecho, Perseverancia en el pasado ha intentado todo. Mi papá, si algo decía, aquí no se descubre el hilo negro porque aquí hemos probado todo, ¿no? Hubo Charolais, hubo Suizo, entre otros segundos, también hubo Gir, ¿no? Hubo Nelor. Entonces él decía, aquí ya probamos de todo, ni le muevas. Pero sí, hoy en día sí pensamos criar otro tipo de ganado, pero cruzado con cebú. O sea, entonces sí estamos emprendiendo hoy en día con Angus, no tanto para llegar al Brangus registrado, tal vez sí, si nos llega a convenir, pero estamos pensando en una hibridación media sangre, Angus Brahman o Angus Indo-Brasil. Los búfalos es otro tipo de ganado, es una raza, es otro bovino, es búfalo de agua, es increíble los búfalos, y eso la planeación fue porque tenemos muchas áreas de difícil acceso para el ganado normal, tenemos muchos índices de mortandad ahí, y ese es el lugar que le gusta al búfalo, donde está más enlodado, más agua, más feo, ahí el búfalo es feliz, ¿no? Y es una planadora para comer monte, ¿no? Tiene su arte, porque llega un momento que el búfalo también empieza a seleccionar y dices, ya aprendió, ¿no? O sea, pero el búfalo se come plantas que el ganado no come, ¿no? Y plantas que son malas para la ganadería, o sea, malezas. El búfalo es un animal que produces carne a muy bajos costos, entonces vas a poder ofrecer una carne más barata, y eso va con la actualidad del mundo. La proteína cada vez se vuelve más cara para la población. Con el búfalo vamos a producir pues una proteína más barata para el pueblo, para que sea accesible. Y va caminando en Sudamérica y Centroamérica. En Colombia ha crecido muchísimo el búfalo de agua, ¿no? Y es una seña de que aquí también puede funcionar. Bueno, aquí en Campeche y en el norte, bueno, de Tabasco pegado a Campeche, también ha crecido mucho. En Veracruz hay un ganadero ahí que también es tipo Perseverancia con historia y todo. Los Maitret también traen ahí una buena producción de búfalo, ¿no? O sea, lo cual es un símbolo de que puede caminar hacia adelante. Hemos roto el paradigma. Siendo creadores de registro, mucha gente nos cuestiona de que cómo tú de registro, la pureza, y ese es el paradigma que hay que romper, ¿no? Y el búfalo es otra cosa. Se cuidan todos los protocolos de sanidad porque el búfalo es tan bueno que es, ¿cómo se dice? No demuestra la enfermedad. Es como lo que pasaba en el COVID con algunas gentes, ¿no? Es asintomático. Entonces el búfalo lo tienes que tener con el sistema de sanidad a tope. Es un error pensar que, no, se cuida menos. No se cuida menos, se cuida igual. Nada más que es mucho más eficiente porque es menos exigente que el ganado normal. La finca nunca ha sido agrícola, aunque para ser ganadero primero tienes que ser agricultor. ¿Por qué? Por la pastura, ¿no? Entonces te haces un agricultor manteniendo pasturas para el ganado. Empezamos a sembrar maíz para autoconsumo de silos hace apenas unos años. Y ahorita estamos emprendiendo en una alianza estratégica haciendo una prueba en piña, en producción de piña. Muy interesante, es una prueba piloto todavía, pero es parte de la diversificación. No puede ser tan agrícola nuestro terreno porque hay muchos nortes. La temporada de nortes sí, qué bueno que viene el tema de los nortes. Es muy fuerte, es muy drástica, entonces nos vamos de mucha agua, nos vamos a mucho aire con mucha sequía. En 2 patadas.
En perseverancia todo es drástico y eso hace a nuestro ganado resiliente y a nosotros también, porque todo es drástico. Entre esos temas hemos estado involucrados en proyectos de energía eólica también. No se ha podido por las regulaciones que hay hoy en día y las leyes que hoy todavía no lo permiten, ¿no? La inversión extranjera o la inversión privada en ese tema. Pero hoy estamos situados en una zona potencial para producir energías eólicas que también tenemos en mente. No es nuevo esto en el mundo, en Estados Unidos, en Texas y en otros lugares de Europa hay producción de energía eólica que convive con producción ganadera. Ojo con eso, es bien interesante en el momento que se pueda, va a ser un detonador de nuestro estado. Están invitados a la finca cuando gusten, tenemos muy buena atención, la verdad sigue siendo es un negocio de familia, es un negocio sencillo, o sea, no esperen ver la hacienda de la novela y por qué es finca perseverancia, no. Lo que hay es lo que produce el ganado, es sencillez, es producción, es perseverancia. Y los invito a ser parte de nuestra historia, ¿no? y a valorarla como chiapanecos. Y les agradezco muchísimo el haberme invitado aquí. Es un honor estar con Agro, con Cebú Mexicano, compartiendo estas experiencias, ¿no? Muchas gracias. Crónicas del Campo.